Sistemas energéticos del cuerpo humano, pero facilito. Lo primero que hay que entender es qué es la energía. Y es la capacidad de animar un cuerpo, un objeto o cualquier cosa material. Por el contrario, los objetos inanimados no utilizan energía, y esto es lo que diferencia a las máquinas o las cosas que funcionan de las que no hacen nada, y a los seres vivos de los seres inertes. Cualquier cosa que realiza un trabajo, que haga una acción o que cumpla una función, lo hace consumiendo energía. La energía es una cantidad medible. Un coche que consume una cantidad de energía para recorrer 10 kilómetros consumirá el doble de energía para recorrer 20 kilómetros. ¿Cómo se produce la energía? Pues la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Es decir, que la energía está contenida en todas las cosas que hay en el universo y se puede liberar de un lugar en el que está almacenada o se puede transformar. Una de las formas de producir energía es a través de reacciones químicas. Una reacción química consiste en que una o varias sustancias se conviertan en otra u otras sustancias diferentes. Como por ejemplo en el vídeo que estamos viendo, es simplemente agua y un producto que se llama sodio, que cuando los mezclas liberan un montón de energía. Si miramos una sustancia, como por ejemplo puede ser una gota de agua, con un microscopio muy potente veríamos que está compuesta por millones de moléculas. Y si enfocamos aún más con el microscopio, veremos que las moléculas están compuestas por varios átomos unidos entre sí. El agua, por ejemplo, está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La energía que almacena o que contiene una molécula es la que mantiene unidos estos átomos sin que se aparten el uno del otro. Cuando se rompen estos enlaces, se libera la energía que los unía. ¿Cómo produce energía el cuerpo humano? Pues el cuerpo humano, en él la energía se produce a través de reacciones químicas también, de sustancias que se encuentran en distintos lugares. Pueden estar dentro de las millones de células que componen nuestros músculos, pueden estar alojadas entre las fibras del tejido muscular, intramuscular, o pueden estar en la sangre. Entonces en la imagen que ven pueden observar un corte de cómo sería un músculo real si lo cortáramos por la mitad y viéramos cómo es por dentro, y si cogiéramos con un microscopio muy potente y viéramos cómo son las células que lo componen, tienen más o menos la forma de abajo. Entonces, cuando está relajada es un trocito muy chiquitito de músculo que está estirado, y cuando recibe energía se encoge, se arruga y se contrae. Entonces, el cuerpo humano produce energía rompiendo una molécula que se llama ATP. Esta reacción química se produce dentro de la célula y la energía liberada hace que se contraiga. El ATP consta de 4 componentes enlazados, una adenosina y 3 fosfatos. Ustedes se tienen que imaginar la molécula de ATP como si fueran 4 pelotitas, 4 grupos con esos nombres que están unidos entre sí como si fueran por unas cuerditas, como si fueran imanes que se mantienen pegaditos entre sí. ¿Vale? En el mundo real nosotros vemos las cosas con una apariencia, pero en el mundo microscópico son bien diferentes. Entonces toda la materia está compuesta por moléculas que tienen ese tipo de aspecto. Y nuestro cuerpo humano, aunque lo veamos con un aspecto con los ojos, si lo miráramos con el microscopio, está compuesto por esas unidades chiquititas que se llaman células. ¿Vale? Entonces cuando el enlace de ATP se rompe, que se rompe dentro de la célula, queda por una parte un fosfato libre, solito y sin pareja, y por otro lado el resto de la molécula que quedó de ATP ahora se le denomina ADP. Entonces cuando hemos roto la molécula de ATP y necesitamos seguir produciendo energía, hay que volver a sintetizarlo, hay que coger y hay que unir el ATP y el ADP de nuevo. Entonces cuando la célula ha roto la molécula de ATP en ADP, necesita otras sustancias químicas diferentes que hagan que el fosfato que se quedó solito por ahí y el ADP se vuelvan otra vez a unir para producir nuevo ATP, que otra vez se pueda volver a romper para volver a producir energía, y así en un ciclo. Y a esta reacción es la que se le conoce como resíntesis de ATP.
Entonces el sustrato, para que ustedes lo entiendan, es como el combustible que consume el motor de un coche para moverse. Entonces, al igual que la gasolina, pues tenemos una cantidad guardada, que no es infinita, que es limitada y que se va gastando durante el ejercicio. Entonces, esos distintos sustratos se almacenan en 3 lugares distintos. Dentro de la propia célula muscular, ¿vale? Ahí esperando al momento en el que demandemos su uso, en el tejido intramuscular o en la sangre. Entonces, para resintetizar el ATP hay 3 tipos de sustrato y cada uno de ellos es el protagonista de cada uno de los mecanismos de generación de energía que vamos a ver de cada uno de los sistemas energéticos. El primero de ellos es el de la fosfocreatina. Entonces, primero que nada, la creatina es una sustancia que se almacena dentro de la célula. Y como ya está dentro de la célula, pues puede producir energía muy rápidamente. Sin embargo, como la célula tiene poca capacidad para guardar sustratos, se agota rápidamente. La célula tiene dentro aquello que va a utilizar de forma inmediata. Y lo que no va a usar de forma inmediata lo tiene que adquirir desde fuera, tiene que venir desde otro lugar y tiene que entrar dentro de la célula. Pero la célula generalmente está para trabajar, pero no para guardar. Entonces, la creatina es una molécula que captura uno de aquellos 3 fosfatos que quedan libres cuando rompemos el ATP. Entonces, cuando la creatina se une al fosfato, ahora se le llama fosfocreatina. Y como vimos antes al resto de la molécula rota de ATP, se le denomina ADP. Entonces, la fosfocreatina vuelve a transportar ese fósforo y se lo vuelve otra vez a enchufar al ADP y lo convierte de nuevo en ATP. Y ahora podemos reiniciar otra vez el ciclo. Vale, otra forma de resintetizar el ATP. Pues el segundo tipo es el del glucógeno. El glucógeno se almacena en el tejido muscular y para ser utilizado solo tiene que introducirse dentro de la célula y producir la reacción química en su interior, la que vimos del ATP. Entonces, dado que originalmente se encuentra fuera de la célula, es una fuente un poco más lenta de producción de energía. Pero sin embargo, los tejidos musculares tienen mucha más capacidad de guardar reservas que la propia célula, así que nos dura más tiempo. A diferencia del mecanismo de la fosfocreatina, de esta reacción queda un pedacito de la molécula del glucógeno, como si fuera un residuo, que se denomina ácido láctico. El tercer mecanismo de generación de energía y el tercer tipo de sustrato es el oxígeno más las grasas y los hidratos de carbono que hemos ingerido. Entonces, este último mecanismo de producción de energía utiliza el oxígeno que lo obtenemos cuando respiramos, de los pulmones pasa a la sangre, y las grasas o los hidratos de carbono que están flotando en nuestro torrente sanguíneo, que también lo hemos adquirido a través de la ingesta. Entonces, lo primero, el hígado tiene que descomponer las grasas o los hidratos de carbono en glucógeno, y ese glucógeno pasa a la sangre. Luego pasa al tejido muscular y finalmente entra en la célula. La sangre tiene mayor capacidad para almacenar sustratos, mucha más que el tejido muscular, mucho más que la célula, pero tiene una ruta mucho más larga, tiene que pasar primero al tejido muscular y luego a la célula, de modo que produce energía de una manera mucho más lenta, pero la puede producir durante mucho más tiempo. Vale, como contrapartida, en esta reacción que se produce dentro de la célula, ahora también obtenemos 2 residuos, 2 moléculas que se generan y que tienen que abandonar de nuevo la célula, que son el agua y el dióxido de carbono. Y el cuerpo se encarga de eliminar el agua y el dióxido de carbono que han pasado a la sangre a través del sudor o de la exhalación cuando respiramos. Vale, ¿cómo trabajan los sistemas energéticos? Pues el cuerpo humano puede producir energía usando uno de estos mecanismos o varios a la vez, como si fuera un coche con varios motores. El organismo activa los motores en función del tipo de intensidad del ejercicio que hagamos, del tiempo que lo realicemos, del nivel de entrenamiento de nuestro cuerpo y de las reservas que tengamos, lo bien que hayamos comido. Como vieron en la animación, cuando el machanguito corre rápido, el machanguito en Canarias significa el muñeco. Cuando el muñeco corre rápido, inicialmente utiliza durante un periodo muy corto el mecanismo PCR, el de la fosfocreatina. Cuando empieza a trotar, que puede ser una carrera de 400 metros, 1000 metros, pasa al sistema del glucógeno
¿vale? Y cuando ya se extiende durante un tiempo muy prolongado el ejercicio, entonces pasa al mecanismo oxidativo. Pero si se fijan, hay momentos en los cuales se van solapando las llamitas de un mecanismo y del otro simultáneamente. Cuando se va apagando la de una, se va encendiendo la del otro. Entonces se van simultaneando durante un tiempo. Así que esto es todo lo referente a los sistemas energéticos. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme a mí, pero como yo tampoco soy un experto en bioquímica, y si tienen un poquito de interés, se abren Google